Auspicia este programa Nono Luigi, Campo Hotel. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a TV 4.0. Estamos muy contentos de reencontrarnos por la pantalla del 12 y también desde los estudios de Indie Films. Hoy tenemos muchísimo para compartir y uno de los temas tiene que ver con algo inédito que ocurrió en nuestra provincia. Un trasplante de riñón utilizando una nueva tecnología en el Hospital Córdoba. También agradecemos de paso a todos los colegas del Grupo Shopping que amablemente nos recibieron junto a Martín de Chiara para, promocionar el regreso de esta tercera temporada. Shopping Classics, también estuvimos ahí, como estamos viendo en imágenes, en Pobre Johnny, Loca Suelta, Radio Mansa y obviamente CNN Radio. Bueno, y ahora sí, el momento más esperado, el momento que todos quieren en casa, cada sábado, la máquina del tiempo. Atrás mío todo preparado para otro viaje con Martín de Chiara. ¿Cómo está, Martín? Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en horario habitual ya vamos a comenzar a viajar en nuestra máquina. Bien, volvemos acá a la plataforma. Nos acomodamos como siempre, Dieguito. Sí. Bueno, primero vamos a llamar nuestro video de seguridad. Cierto. Acá seguimos todos los protocolos. Mira, tiene como ahí unos sensores, unos hologramas. Bueno, hay una aplicación que se está haciendo ahora, una modernización, así porque es de última generación, ¿eh? Bien, bien. Sí, bueno. Mira, Diego, vamos a viajar en esta oportunidad al pasado, bien, al año 1901, concretamente a Estados Unidos. Escuchó, perfecto. ¿Vamos? Vamos. ¿Listo? Vamos. Ahí vamos. Ahí está, cuidado. Ahí te llegamos. Epa. Mirá dónde estamos. ¿Dónde estamos? Qué hermoso. Mirá, bueno, un lugar emblemático, fantástico, histórico. ¿no? Bueno, estamos justamente aquí en Disney World porque vamos a comenzar a repasar juntos la historia de este personaje que cambió la forma del entretenimiento, inclusive la del cine. La historia de Walt Disney. Obviamente, Walt Disney. Hermoso, qué lindo. Dale. Bueno, Diego, vamos a llamar a nuestra pantalla aquí en este espacio tan especial. Mirá el castillo de fondo, increíble lo que estamos viviendo. Sí. Bueno, esta es la historia de un joven que fue muy persistente y que nace, como dijimos, todo se desarrolla a partir del año 1901, donde este niño llamado Walter Elias Disney, ya desde pequeño le gustaba dibujar. A Walt, como decíamos recién, mirá, de hecho ahora vamos a tener aquí en escena, mirá, el banco. Mira, el viejo pupitre. El viejo pupitre donde él, llevaba a cabo las maravillas. Inicialmente, ¿verdad? Hasta dejó su sello, mirá. Mirá, sí está el sello ahí en el banco. Escrito en el banco. Este banco está en Estados Unidos, en un museo especial también, ¿no es cierto? Que se tiene como algo histórico. Totalmente. Bueno, ¿qué sucedió? Sí. Él cuando cumple los 16 años, él deja de hacerlo. Porque el mundo para esa época ya estaba en guerra. Estamos hablando pasados los años 1914 aproximadamente, donde sucede todo esto. Logra ir a Francia para apoyar a Estados Unidos como parte, ¿no es cierto?, de lo que sería como un conductor de ambulancia. Heridos de la guerra. Cruz Roja. A la Cruz Roja, básicamente, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué sucede? Pasa el tiempo y al regreso hacia Estados Unidos, él vuelve y retoma esta hermosa virtud que tenía de dibujar y al tiempo inicia un negocio de animación. Qué bien. Mirá vos, ¿no? O sea, como que un pequeño emprendedor. Lo tomó como una profesión. Como una profesión, ¿no? Sí. Empieza con esta temática, pero lamentablemente, ¿qué pasa? Producir cintas era muy costoso. Sí. Así que Walt pierde todo. Él decide de chico reunir dinero para pagar esas deudas. O sea, un joven todavía aún, pero era muy comprometido con lo que él llevaba a cabo. Así que con la ayuda de los esposos y productores, Charles Smith y Margaret Winslet, ¿qué sucede? Él marcha hacia Hollywood, se va a Los Ángeles, ahí en California, y crea un negocio de animación. O sea, encara el proyecto por otro lado. Son conocidos este matrimonio, después recuérdenlo. Bueno. No sé por qué se los digo. Mira, lo notable es que él crea el estudio llamado Disney Brothers Studios, valga la redundancia, ¿no es cierto?, en compañía de su hermano Roy. Claro. Y el gran amigo de toda su vida que fue
Wood Adworth. Exactamente, tal cual. Ahí en Hollywood, Walt es cuando conoce a una joven animadora llamada Lillian. Bueno, ¿quién sería a Después su esposa. Su esposa, exactamente, Diego. Y comienzan entre ellos a producir, a llevar adelante caricaturas con un personaje llamado Osvaldo el Conejo Suárez. Ahí lo estamos viendo. Hermoso, ¿no? Muy conocido, exactamente. Los inicios. Seguro. ¿no? Los movimientos rudimentarios, Claro. la animación en muy blanco precaria. y negro, todo. Se iba dando paso a paso. Sí. Bueno, las cosas iban muy bien. Iban muy bien con este proyecto. Y es ahí cuando los esposos Charles y Margaret se roban el conejo. Por eso les decía. Exactamente. Acuérdense de esta pareja. Sucede algo muy particular por el tema de los derechos, de todo lo que es Se la parte quedan con todo. de autonomía, ¿no es cierto? Se quedan con todo. Y como no podía ser de otra forma, Diego, más allá de esta situación que les tocó vivir negativa, Walt, en el año 1928, se le da o se le ocurre algo muy particular que cambiaría después la historia de lo que vendría. Sí. Él crea al famoso y conocido al día de hoy el ratón Mickey. El ratón. Mira, ¿quién iba a pensar que un ratón se iba a convertir en un personaje querido? No, totalmente. Y además, Mirá, el personaje mirá. más importante de Ahí todas está. sus animaciones. Mira, ahí Acá la apareció. tenemos nosotros. Esta es la estatua original que está en Disney. Es la misma que está en el parque, donde, bueno, hay una muralla muy interesante con toda la información y demás, donde representa el antes y el después desde la creación de Mickey Mouse. Mickey Mouse le salvó la carrera y la vida. Totalmente, totalmente, ¿no? Y bueno, y la repercusión que tuvo hasta el día de hoy seguirá teniendo. Totalmente. Los chicos cada vez que lo ven se desesperan. Bueno, a tal punto llegó a ser esta fama, este éxito, que interactuaban con Claro, no era un público. ratón. Claro. Era más un humano, ¿no? Claro, claro. De hecho, caminaba con dos pies. O sea, era algo que Y después hablaba. y hablaba, interactuaba y demás. También llegó a ser aventurero, era muy optimista. Bueno, lo vemos también el personaje al día de hoy. Tanto como el mismo Walt. O sea, era como que él había representado. Era parecido a él, su en ese personalidad. personaje a lo que él, claro, él en sí mismo, ¿no? Así Y que, algunos dicen que hasta en algún momento el mismo Walt Disney le prestó su voz al personaje. claro, en lo que eran las traducciones que hacía, en la parte de doblaje y la interpretación del personaje, Walt varias veces hizo uso de su propia voz en el mismo. Así que muy interesante. Bueno, ya para el año 1940 aparecieron los inseparables amigos de Mickey Mouse. Claro. O sea, el pato Donald, Pluto, que es un perro, Sí. y Goofy también, que es También. un perro, ¿no es cierto? Quienes reciben un Oscar. O sea, mirá, ya para esa época. Impresionante. Claro, ya estaban causando sensación. De hecho, tienen un éxito tan importante que hay otros personajes, como por ejemplo el Lobo Feroz, de algunas historietas, que se van sumando a estos para interactuar en las diferentes historias. El trabajo de animadores empieza a hacerse más potente, No, ¿no? increíble. Como una empresa ya. Algo increíble, Diego. Algo que cambió ya también, o que generó un hito, fue el primer largometraje que, como todos conocemos, y cuenta la misma historia, y supimos repasar una vez. En la máquina del tiempo, sí, exactamente. Fue la historia de Blancanieves y los 7 enanitos. Claro. O sea, que de hecho ahora hubo una película, ¿no? Con personajes humanos, con inteligencia artificial. Mirá hace quién muy vino poco acá. tiempo, ¿no? Mirá, Diego, ¿ves? Llegó Mirá. Blancanieves. Acá está Blancanieves, bueno, un personaje icónico, En colores. en colores. Ese es el hito, ¿no? Lo Claro. dijimos el año pasado en la máquina del tiempo, cuando vimos la historia de las caricaturas, ¿no? Disney con esto se jugó la vida y se jugó toda su plata. Olvídate, Diego, es algo. Y Mira, además que se va decían que la vinculando esposa todo. de él no estaba de acuerdo, los productores no estaban de acuerdo. De hecho, a la película la llamaron La locura de Disney. Sí, Porque decían, ¿cómo va? Tuvo que sacarse un crédito en un banco sí. para poder De lograr acuerdo. hacer esta película en colores por primera vez en el cine. La recaudación, Diego, de esa película, Sí. Blancanieves, animada y a color, superó los $8 millones. Claro. O sea, fue un éxito rotundo. O sea, no solo que salvó la empresa, sino que además ganó muchísimo dinero. Bueno, él tenía muchas deudas, Ujú. así que con lo que recauda de Blancanieves, Ujú. justamente empieza a cancelar, a saldar las deudas existentes y continúa produciendo, lógicamente, ya más productos, valga la redundancia, en lo Como que lo es que la parte estamos viendo animada. allí, Ahí como estamos exactamente. viendo, Peter Pan, por ejemplo. Dumbo. Exacto. Después Bambi, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Peter Pan. Ujú. O sea, increíble la cantidad de desarrollos El Rey León. y animaciones que llegó a tener, ¿no? Así que bueno, es algo realmente fantástico lo que llegó a lograr un emprendedor que tuvo altos y bajos, como todos, pero bueno, logró cumplir su sueño. Y como está allí, que acaba de aparecer en Disney también, la escultura
que menciona justamente el legado que dejó la humanidad. Bueno, de hecho, él, y esta escultura es una de las últimas que dieron conmemoración al personaje de Walt Disney dentro de los parques, ¿no? Exactamente. Así que algo histórico. Bueno, Diego, todo listo. Tenemos que volver entonces a nuestra realidad misma, ¿te parece? Bueno, vamos de acá, tan lindo que estaba. Bueno, Diego, ¿qué querés? Esto es la máquina del tiempo. Bueno, dale, volvemos entonces. Bueno, ¿listo el vidrio? Vamos a pedir el vidrio. Ahí está, perfecto. Esto sí o sí. Sí, esto sí o sí, Diego, porque siempre se nos complica el tema de la seguridad. Bueno, vamos al presente, Argentina 2025. Bien, te escucho. Excelente. Vamos entonces. Dale. Viajamos. Está. Upa, Muy bien. ahí llegamos estamos, justo. Che, qué envión, ¿eh? No, bien. Pero bien. Venimos bien. Bien, Martín, ¿y ahora? Bueno, Diego, vamos lógicamente a continuar en esta tarde maravillosa de sábado con un invitado especial. Bien. Vinculado a la temática, ¿te parece? ¿Los amamos entonces? Así es que nuestro brazo robótico de la máquina del Lo tiempo trae. lo traiga. Ah, ¡Ay, bien. brazo! Muy bien. Llegué. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Eric Benson? Muy bien. Un genio, Eric. Bienvenido. Lo Estuviste saludamos. medio mareado Gracias. cuando llegaste. Sí, es que el brazo me dejó contracturado acá en las cervicales. Viste. Sí, Pero sí, está bien. es una sensación rara. Es rarísima. A todo el mundo le pasa, así que bueno, ya por la tercera temporada todo el mundo comenta lo mismo. Bueno, Eric es un referente en el mundo del teatro infanto-juvenil, de hecho es director en Mutis, Sí. y eso, bueno, vinculado a lo que veníamos hablando, esto de la infancia, los cuentos, el teatro, lo audiovisual, ¿no? Cómo fue traspolándose todo hasta, bueno, hoy en día lo que hizo Disney en su momento también se ve reflejado en el teatro, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que a la gente le encantan los clásicos. Entonces cuando uno pone en escena un clásico, la gente viene porque eso no se pierde ni se va a perder. Y viene de esa idea de narrar, de esos abuelos, esos padres, de narrar a los niños, de contar historias y de poder transmitir algunas enseñanzas a través de las historias, ¿no es cierto? Bueno, y sin lugar a dudas, Eric, también el tema musical, en el caso del teatro, por ejemplo, que se entremezcla, los juegos de luces, la vestimenta, ¿no? La ropa, todo lo que es la puesta en escena, también te genera toda esta mezcla, ¿no? Que vos comentaste. Claro, lo que llamamos los lenguajes, los distintos lenguajes que tiene el teatro. Las luces, cómo funcionan con los vestuarios, con las coreografías y la música original que, por ejemplo, nosotros hacemos para cada obra, en donde tomas una temática, un concepto, y ese concepto va transitando la obra y alimentando esta historia que uno va contando a través del teatro en esos 55 minutos que dura la obra. Han hecho muchas obras ustedes de Walt Disney, ¿no? Yo hace 20 años, 21 años para ser preciso que hacemos... No te preguntamos la edad, ¿eh? No la voy a decir tampoco, y si les digo se las miento. Sí, hemos trabajado La Cenicienta, hemos trabajado La Bella Durmiente, varios clásicos. Bueno, El Patito Feo, que es un cuento clásico que trabajamos ahora hace poco, Rapunzel, o sea, varias historias, Blancanieves y los 7 enanitos, hemos trabajado muchísimas a través de estos años. Clásicos inoxidables. La Caperucita Roja, Caperucita Roja, que también es una clásicos, versión que tal vez volvemos a trabajar en el 2026. Pero sí, por ejemplo, nuestra Caperucita va al bosque, te la cuento así muy rápido. por favor. La abuela la manda la mamá a la casa de la abuela al bosque, y cuando entra en el bosque se empieza a perder porque habían venido unas máquinas a deforestar para hacer barrios privados en el bosque. Una adaptación. Es ¿no? una actual. versión libre. Claro. Entonces el lobo se queda sin alimento porque todos los animales se van y se pierden, y entonces ahí se unen y bueno, y van contando esa historia. Entonces uno toma esos cuentos clásicos que llaman tanto la atención, se lleva esa trama, digamos, que tiene, y a veces uno puede trabajar temas de la actualidad, Claro. con los jóvenes, Claro, con los jugás niños, con todo. para hacerlos pensar, como es esto que habíamos visto del Patito Feo, que habla del bullying, o esto que habla de qué está pasando con la Claro, una adaptación deforestación. del libro original francés que lo llevó Walt Disney a la película, y usted hizo una adaptación donde tratan una temática muy actual, ¿no? Que es esta problemática que hay en los colegios, en las aulas, hasta el día de hoy, ¿no? Que es el bullying que siempre estuvo y que hoy también se ve muy reflejado y es difícil de llevar. Nosotros trabajamos este niño que tiene como un problemita en el habla, y cuando va a jardines está todo bien y todos lo acompañan, pero cuando empieza a crecer y no desarrolla eso, empieza a burlarse, está quien lo defiende, está la maestra que no sabe cómo decir, che, no se rían de él, lo mandan a un especialista para poder trabajar, la madre sufre, el niño increíble, sufre, ¿no? entonces cómo se trabaja ese contexto, y siempre decimos con las obras no es decir esto es así,
es cómo nos invita a pensar una temática, a conversarla, a dialogar y llegar a cada una de sus conclusiones propias. Bueno, bárbaro. La verdad, felicitaciones por haber venido. Bueno. Gracias por el trabajo que hacen. ¿Esto lo llevan también aparte del teatro, a colegios? Nosotros trabajamos, las escuelas van al teatro, entonces tenemos fechas, ahora en agosto hay varias, en Ciudad de las Artes, Sala de las Américas, CPC Argüello, donde los colegios hacen la salida al teatro, con esto que vos decías, con las luces, sonido, y van al teatro. Entonces, No, muy lindo, hermoso. excelente. Felicitaciones, ¿eh? bueno, Gracias, Eric, gracias a por ustedes por la invitación, un placer. Bueno, muy te amable. trajo la máquina del tiempo. ¿eh? Muy ¿Y qué me acertado. Y te lleva. ¿Me lleva? Sí. Bueno, Chao, gracias. gracias. Bueno, Martín, nosotros nos vamos a la pausa. Sí, Diego. Mira cómo producción sabía que vos venías con la máquina del tiempo de Disney. Qué ¿Por qué? conectividad que tenemos con los chicos, la verdad. Porque me dijeron, ¿se acuerdan que el año pasado con una aplicación, por ejemplo, yo me abracé con Lionel Messi, un ídolo? Consideramos hoy, claro, ¿no? vos Un te abrazaste referente, con ¿no? Walt Disney. Con Walt Disney. Nada más y nada menos Vamos con a ver. estas aplicaciones de TikTok el año pasado. Ay, ¿sí? veremos qué sale ¿Te ahora. acordás? Ahora vamos a ver lo que desarrolló durante 7 años Disney y lo acaba de estrenar. Es nuevito. Y es un Walt Disney animatrónico. Así es, Que ¿no? con inteligencia artificial interactúa con la gente en el parque Disney. Un trabajo excepcional de la parte de ingeniería y desarrollo ya de precisión del equipo de Disney, que ahora lo compartimos. ¿Vamos? Presidential Medal of Freedom for a lifetime of inspiring others. Despierta Córdoba. Despierta Córdoba. Con la conducción de Diego Robledo. La noticia al instante, con información confiable. De lunes a viernes, de 10 a 13. En CNN Radio, Córdoba. 93.3. Siempre, Siempre. del lado de la información. Nono Luigi, Campo Hotel. Cuando pienses en asistencia al viajero, pensá en quién cuida Belgrano. El club más popular confía en Intermac Assistance. Elegilo vos también y viaja protegido. Transforma tu contenido con el poder de la realidad virtual. Nuestro estudio virtual te brinda herramientas únicas en Córdoba para crear experiencias inolvidables. Para streamers y creadores independientes, lo mejor está aquí. Indifference, tu puerta a la innovación. Continuamos en la tarde del 12 y les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestro Instagram, @tv_4.0. Estoy con un invitado y tiene que ver con un tema que habíamos anticipado. Por primera vez en Córdoba se realizó una cirugía, un trasplante de riñón con tecnología de avanzada y para eso estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Campos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? El placer es mío. Gracias. El doctor es un cirujano importante de Córdoba y también referente de CODAIC. También. Doctor, ¿por qué es tan innovador este trasplante que se hizo? Teniendo en cuenta que tengo entendido que además se utilizó tecnología de avanzada, pero además con la fusión público-privado. Sí, porque la tecnología la trajo el INCUCAI, la importó el INCUCAI de Europa, que ya se estaba utilizando hace varios años, por lo menos los últimos 15 años ya usaban estas máquinas. Entonces el INCUCAI decidió importarla por los problemas que tenía en el país. Uh-huh. Y al importarla se empezaron a hacer los estudios con estas máquinas de perfusión de órganos, que en realidad el procedimiento es muy simple. Por ejemplo, en el caso de los riñones, antes vos
sacabas el riñón, lo ponías en una bolsa de plástico y lo metías en hielo para preservarlo hasta llegar al hospital que había. Sí. En este caso, con la máquina de perfusión, con unas cánulas le pones en la arteria que va al riñón, la eferente del riñón y la aferente, y lo perfundís con un líquido especial frío. Entonces el riñón le permite lavar todos los metabolitos que tiene, que el tejido, estar permanentemente irrigado, y puedes estar 1 hora, 2 horas, 3 horas con esa máquina hasta que llegas al lugar donde tiene que hacerse el implante, y cuando ya está en el quirófano recién lo desconectas de ahí y lo conectas al paciente que lo estás implantando. Durante ese tiempo vive más, todos los tejidos del riñón están intercambiándose como si tuvieran una corriente sanguínea que los va alimentando con oxígeno. Bien. Entonces, porque se inyecta en la misma solución, se inyecta oxígeno. Y esta tecnología, usted dice, viene de Europa. ¿Cuánto hace que se creó esto? Bueno, hace muchos años. En 1967 Belser creó la primera máquina de perfusión. Bien. Que se implantó, se la utilizó para riñones y todo lo demás. Y después la máquina fue tomando uso para todos los otros órganos, por ejemplo el corazón también, pero fundamentalmente en los riñones es donde ha dado mayor expansión el uso de esta máquina. ¿Y qué beneficio trae además, por ejemplo, que se haga en Córdoba y nada más y nada menos que en el Hospital Córdoba? Es el que más casuística tienen trasplante de los hospitales, y con equipos múltiples, que pueden tener equipo de cirugía cardíaca, equipo de cirugía renal, todo eso. Entonces, como hospital trasplantador, el Córdoba es el primero en Córdoba. Aprovecho para preguntarle, doctor, por último, después de esto tan innovador, ¿cómo está la situación de los trasplantes en nuestra provincia? La gente de Córdoba generalmente suele ser muy solidaria en este sentido, a pesar de que estamos hablando de que seguramente tiene que ver con algo muy doloroso, ¿no? Pero a nivel nacional, Córdoba es una de las provincias que más contribuye, ¿no? Sí, pero también es una de las provincias que más trasplantes tiene dentro del área, sacándolo de Buenos Aires, ¿no? Claro. Yo creo que la situación se mantiene como hace varios años. La gente todavía no toma conciencia de la donación de órganos. Entonces hay muchas personas que podían donar y no lo ven como una posibilidad. Y sin embargo, realmente, si vos donás o le pones a tu familia que preferís que tus órganos se donen, si en caso de muerte, entonces la familia lo va a aceptar. Y así después se puede acelerar el proceso y evitar problemas con los médicos o con gente que por ahí, como usted dice, no entiende. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Muy importante entonces esto que se ha realizado en el Hospital Córdoba. Volvemos a repetir, ¿no? La primera vez que se utiliza tecnología de avanzada para el trasplante de riñón. Muy amable, gracias, doctor. No, gracias a vos por invitarme. Gracias. Nosotros continuamos ahora con Tips 4.0 junto a Pato Rabat. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les voy a contar unos tips tecnológicos en caso de que te roben el celular. Atente a esto porque hoy en día te pueden sacar el celular en un recital, te lo pueden sacar en el auto o te lo arrebatan en la calle. Por eso te voy a comentar datos claves, 3, que tenés que hacer en caso de que te roben el celular, pero que no puedan acceder ni a tu home banking ni a tu billetera virtual. El número 1 y clave, intenta que tu justamente clave de desbloqueo no sea la misma que la de home banking o la billetera virtual. La número 2 es muy buena, oculta la aplicación del home banking o billetera virtual de las aplicaciones del escritorio. Tenés que hacer lo siguiente, vas a la aplicación, mantenés apretado y ahí vas a la opción de ocultar aplicación. Por último, llama a tu banco y denuncia el robo. Pero vos me vas a preguntar, ¿qué hacemos con las billeteras virtuales? En ese caso, intenta meterte en una computadora y si no podés, llama a un familiar y que haga lo que te voy a explicar ahora. Muy bien, que vaya a la parte superior de la billetera virtual y ponga informar un problema y rápidamente vas a poder avisar que te robaron. 3 tips importantes entonces en caso de que te saquen el celular. Nos reencontramos la próxima. Chau, chau. Bien, muchas gracias Pato Rabat y bienvenido al programa. ¿Nos vamos, Martín? Nos vamos, Diego. Termina el sábado de TV 4.0 acá por la pantalla del 12. ¿Pero no hay un dato tecno? Sí, por supuesto. Ah, bueno. ¿Cómo nos vamos a ir sin dato tecno? Mirá. Bien. Empezamos a compartir juntos las imágenes. Sí. Observen ustedes
este pez en el Reino Unido, pero no es un pez común. Es un robot. Es un robot. Mirá lo que hace, ¿no? Primero come y tritura el plástico y eso automáticamente genera la energía para que siga funcionando. No tiene pila. No tiene batería, pila, nada de eso, ¿no? De esta manera elimina la necesidad justamente de un reabastecimiento energético y está impreso en 3D. Fíjate el detalle, como estábamos viendo, imita el nado de un pez real. De hecho, los microplásticos que ingresan por su cabeza y todo lo contaminante que, lógicamente, va atrapando, va a ser eliminado, procesado y de nuevo utilizado como fuente de energía para que siga funcionando. Un robot ecológico. Increíble. Impresionante. Qué bueno, Martín. Así Me alegro mucho. Sigue avanzando la tecnología. Bienvenido sea, exactamente. Martín, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos, Diego, hasta el próximo sábado, lógicamente por la pantalla del 12. Chao, que tengan linda semana. Nos vemos.